Bueno, buenas tardes para todos. Primero quiero agradecer muchísimo la invitación a participar en el evento. Particularmente estoy muy contenta porque hace 7 años no hubiéramos pensado que nos reuniéramos un día y medio a hablar temas concernientes a HPN. Entonces, pues es muy especial esta oportunidad. Vamos a hablar de diagnóstico. El diagnóstico hoy en día se basa en ¿qué? En lo que ampliamente, después de esa presentación fantástica del doctor Enciso, nos contó que tenemos que hay una anormalidad en el gen PICA. Si no hay glicosilfosfatilinositol, es decir, esta ancla, no vamos a tener estas proteínas que son las que vamos nosotros a determinar por citometría. La base del diagnóstico para HPN se basa en la presencia o ausencia tanto del glicosilfosfatilinositol como de las proteínas que se pegan a él. ¿Para qué hacer una prueba de HPN? Pues claramente para hacer un diagnóstico, pero más que eso es para poder hacer la identificación de la actividad de la enfermedad. El monitoreo de los clonos es la única forma de saber cómo va la enfermedad en ese paciente, de forma individual. No podemos generalizar y decir que todos los pacientes van a tener una rata de aumento del clon del 5 al 10%. No, cada paciente se comporta de una manera diferente y la actividad en cada uno de ellos es diferente. Y la única manera es hacer el monitoreo. ¿Cómo lo hacemos? Por citometría de flujo. La citometría de flujo es una técnica multiparamétrica que simplemente me permite conocer de una célula varias características. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un citómetro en donde con luz, que puede ser proveniente de 1, 2 o 3 láser, voy a bombardear células que están en esta celdita. Esas señales emitidas después de ese bombardeo van a ser detectadas por unos fotodetectores y fotomultiplicadores para poder saber cuáles son las características tanto intrínsecas como extrínsecas de esa célula. ¿En qué se basa la citometría de flujo? En una técnica de inmunofluorescencia directa, en donde ponemos en contacto a anticuerpos que están marcados con fluorocromos, como son estos, que vienen en estos frascos, en contacto con antígenos que están en las células que nosotros tenemos. Después de eso vienen los rayos láser que les mencioné y vamos a poder saber si la célula tiene o no lo que nosotros queremos saber. Es la pregunta. Entonces, la citometría de flujo, mediante estas características, me permite analizar, identificar todas las poblaciones existentes en una muestra, recontarlas, saber cuántas hay, no solamente de forma porcentual, sino también cuantitativa absoluta, y caracterizar esas poblaciones y yo poder decir si son normales o anormales. ¿Cómo se hace una prueba de citometría de flujo para HPN? Resulta que hasta hace poco tiempo, todos los laboratorios que la hacían a su manera, haciendo una estandarización diferente. Entonces los grupos interesados a nivel internacional, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del HPN, se dieron la tarea de diseñar unas guías que dan sugerencias de cómo se debe hacer, desde el tipo de muestra, los clonos, los equipos, todo, para poder tener un diagnóstico uniforme y hacer seguimientos uniformes. ¿Qué muestras nosotros debemos usar? Sangre periférica. ¿Por qué no médula ósea? Se puede hacer el diagnóstico de médula ósea, pero resulta que la mayoría de antígenos que nosotros estamos analizando son dependientes de los estadios de maduración. Entonces, en la médula ósea vamos a tener una expresión diferencial que no llega a ser la que debe tener normalmente en sangre periférica, y esas deficiencias podemos llegar a confundirlas con pequeños clonos o con clonos grandes. Entonces, lo mejor es sangre periférica. Ahora, ¿se puede hacer en médula ósea? Sí, se puede hacer en médula ósea. Debemos tener un panel de anticuerpos que me permita tener la seguridad que las células que yo estoy analizando son células maduras y normales. Hoy en día tenemos el análisis de alta sensibilidad, tanto para glóbulos rojos como para glóbulos blancos. La sensibilidad es superior al 0.01%. Debemos analizar al menos 250.000 glóbulos rojos, pero se analiza pasado el millón. Y me permite detectar pequeñísimos clonos incluyendo clonos inferiores al 0.1%. ¿Cuál es el requisito que se debe utilizar? CD59, pero también glicoforina, para poder determinar que los glóbulos rojos que yo estoy analizando son glóbulos rojos maduros, porque los glóbulos rojos inmaduros tienen un porcentaje inferior de CD59 y lo podría confundir con un pequeño clon. Entonces, ¿cómo se hace? Por características de dispersión, yo señalo esta población que yo creo que son glóbulos rojos maduros, confirmo que sean
glóbulos rojos maduros con expresión alta de CD235, o sea, de glicoforina. Las células que quedan por aquí son precursores eritroides que tienen menos cantidad de CD59 y al tener estos, entonces indago cómo es la expresión de CD59. Tenemos estas azules que son las que expresan normalmente el 59 que corresponden al clon tipo 1, que es el clon que tenemos todos los que no tenemos HPN, un clon tipo 2 que tiene una deficiencia parcial y un clon tipo 3 que es el que está totalmente desnudo en su superficie. Entonces es lo que nosotros cuando informamos decimos el clon total de glóbulos rojos corresponde a la suma del clon tipo 2 más el clon tipo 3, pero hay necesidad de en el informe discriminarlo y poder saber cuántos son 3 y cuántos son 2 porque está directamente relacionado con los parámetros hemolíticos. Entre más 3, más hemólisis, entre más 2, menos hemólisis porque está el glóbulo rojo protegido. El análisis de alta sensibilidad en glóbulos blancos, preferiblemente lo hacemos en granulocitos, pero siempre se debe hacer también en monocitos. Lo que pasa es que los monocitos tienen una dificultad y es el bajo recuento. Y el bajo recuento está directamente proporcional a la sensibilidad que puede tener mi prueba. Entre menos células yo analice, menos sensible puede ser. Es necesario combinar dos marcadores que me detecten proteínas dependientes del GPI. Entonces, ya sea FLERI24 o FLERI157 o FLERI14 o si no hay FLER, 2 o 3 de las otras proteínas. Respecto al uso del CD16, hay que tener cuidado porque en los síndromes mielodisplásicos hay deficiencia de CD16 de forma natural, pues por su fallo medular. Entonces hay que discriminar muy bien que esa disminución de CD16 no sea del mielodisplásico y no de la HPN. Y en monocitos, entonces podemos igualmente analizar CD14 con FLER o 14 con 157. ¿Por qué es de alta sensibilidad? Primero, por el número de células que se analizan y segundo, porque necesito confirmar que las células que estoy utilizando, que estoy analizando, son correspondientes a esa línea. Resulta, no la tengo, resulta que tenemos células como las células dendríticas que expresan un CD64 que puede llegar a ser un poco débil, pero no tienen CD14. Si yo no hago una discriminación de células monocíticas maduras con CD64 muy alto, podría llegar a incluir células dendríticas que son negativas para 14, informando un clon que no es cierto. Hoy en día en Colombia tenemos FLER. Bueno, ya venía desde hace días, pero resulta que hasta ahora se puede utilizar porque tenemos registro INVIMA. Entonces, ¿qué tiene de especial el FLER? El FLER va directamente contra el glicosil, fosfatidilinositol, mientras que las otras proteínas los otros anticuerpos van contra las proteínas que nosotros buscamos como el 59, el 157 y las otras. El FLER va directamente contra el GPI. Bueno, entonces tenemos aquí un análisis de granulocitos. ¿Cómo se hace hoy en día con el FLER? Nosotros debemos analizar cuáles son este es el caso de los granulocitos con CD15, que es un marcador de línea, y el CD15 está muy alto solamente en los granulocitos maduros. Entonces, los escojo y después de eso reviso cómo está para él el FLER y el 157. ¿Qué ventaja tiene hoy en día utilizar FLER? El FLER me va a eliminar la posibilidad que yo incluya dentro de un clon, por ejemplo, los eosinófilos. Los eosinófilos no tienen CD16, los eosinófilos tienen una expresión débil de CD157. Entonces yo solamente voy a tomar como clon aquellas células que tienen la misma intensidad de deficiencia de FLER y el otro marcador. En este caso es FLER y 24 y FLER y 157. Es mucho mejor. Tal vez está un poco antes, un poco después, perdón, la determinación de pequeñísimos clones con FLER. Por ejemplo, tenemos aquí una expresión de 0,2% de estas células que son muy maduras porque tienen CD15, son los puntos rosaditos, y no corresponden a estos corresponden a algunos granulocitos que son inmaduros. Si yo no utilizara FLER en este momento o no tuviera un panel amplio para poder determinar que estas células
son clonos HPN y no son células simplemente deficientes de 157 por inmadurez, yo podría dar falsos clonos en pequeños clonos. ¿Eso dónde ocurre? En clonos inferiores al 1%. El hecho de que no se use FLAIR no quiere decir que esté mal hecho. El hecho de que no se use FLAIR quiere decir que van a haber más dificultades para poder diferenciar pequeños clonos, para poder hacer el seguimiento en la evolución de pequeños clonos. El seguimiento en aquellos casos en donde la evolución del clon no es muy amplia. Un clon de 0.1% que aumente en 6 meses a 0.2%, el tener el FLAIR es una ventaja inmensa. Y por ejemplo, en clonos muy pequeños como este, 0.01. Como se dan cuenta, un 0.01 corresponde a menos de 20 puntos. Yo lo podría confundir, por ejemplo, con estos, pero estos son deficientes de FLAIR, pero no de 157, luego no corresponden a un pequeño clon. Entonces, la gran ventaja que vamos a tener hoy en día es poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos clonos inferiores al 1%. ¿Cómo debe ir el reporte o cómo va el reporte hoy en día? Un reporte de una persona que no tiene compromiso con HPN, entonces simplemente no tiene deficiencia de 159, no tiene deficiencia ni de FLAIR ni 157 en granulocitos y tampoco tiene deficiencia de FLAIR ni CD157 monocitos. Un reporte positivo, no importa el tamaño del clon. Tenemos que 0.2% en glóbulos rojos, el tamaño del clon. Aquí habría necesidad de diferenciar cuánto es de tipo 2 y cuánto es de tipo 3, pero en algunas ocasiones cuando los clonos son muy pequeños en glóbulos rojos es casi imposible poder saber la cantidad de tipo 2 y tipo 3. En granulocitos, por ejemplo, este individuo tiene 1.2%, pero no está como el reporte que teníamos antes en donde por marcador se daba deficiencia. En este momento, para que sea un clon, debe tener deficiencia de al menos 2 de esas 3 proteínas que se está analizando, y lo mismo para monocitos. Hoy en día hacemos un screening, si en el screening para granulocitos y monocitos no hay deficiencia, no se amplía el estudio. Si hay una pequeña deficiencia, si sea de 0.01, se amplía a más proteínas y a glóbulos rojos. Este es el reporte de un seguimiento en donde el paciente, por ejemplo, de clon total tenía 26 en el 2011 y al 2015 ya tenía 48. Pero es importante poder diferenciar cuánto de 3 y cuánto de 2, porque este paciente, por ejemplo, está con eculizumab, en donde vemos que el aumento fue a expensas del clon tipo 3, es decir, que el clon tipo 3 no se está hemolizando, o sea que la terapia está siendo efectiva. En granulocitos tenemos aquí pues unos clonos que crecieron también de 39,7 a 50% y de 37 monocitos a 58,8. La ventaja de un reporte de este estilo es que el médico puede, en el momento en que reciba al paciente, ver cuál ha sido la evolución de su paciente. Aquí en muchos casos el paciente no va siempre al mismo médico o a la misma empresa de salud, entonces es posible que el doctor no pueda seguir la curva de monitoreo de esos pacientes. Entonces, lo más recomendable es poder colocar dentro del mismo reporte todos los análisis que se le hayan realizado. Estos son ejemplos de seguimientos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que en granulocitos al momento del diagnóstico tenía 2% y a los 6 meses aumentó a 6. En monos empezó con 1 y a los 6 meses tenía 5 y en glóbulos rojos algo similar. Esto es para que no podemos predecir cómo va a ser el comportamiento del clon. Mientras que en este caso empezó en 17,8, luego siguió en 15,8 y después ya va en 2,6. Va desapareciendo sin terapia alguna. Entonces tampoco lo podríamos ni evidenciar ni predecir. Y esto es un monitoreo para un paciente que está recibiendo inhibición con el complemento para ver cómo va, si está siendo efectivo o no. Entonces en el día del diagnóstico tenía un clon tipo 3 de 34%, al día 13 ya tenía 51% y el día 64 ya tenía 97%, casi toda su población roja dañada, pero ahí estaba sin ser hemolizada. El seguimiento en granulocitos, igual. En el 2010 este paciente tenía un 30% y en el 2011 un 31%, un clon estable. No está haciendo un aumento considerable. Este paciente tiene seguimientos anuales. Cuando un paciente tiene inicialmente unos aumentos considerables, se debe seguir al menos cada 6 meses, pero cuando se estabiliza el clon, empezamos con clonos con seguimientos anuales. Este es el seguimiento en glóbulos rojos de un paciente que tiene un clon tipo 2 del 92%,
con unos parámetros de hemólisis bajos. Después, en 2013, sigue con el mismo clon del 95%, pero a expensas del tipo 2, con una hemólisis baja, y en el 2014 el comportamiento es igual. Pero no habría otra forma de seguirlo si no es por citometría de flujo, haciendo el análisis de cada uno de los clones. Este paciente, por ejemplo, tenemos que en el 2010 empezó con 52%, al 2011 ya va en 93% y se estabilizó, y en el 2012 tenemos el 92%. Este paciente tiene un seguimiento anual. Ahora les voy a contar algo de la experiencia que tenemos en nuestro laboratorio. Entonces, algo cortico. Tenemos que, hemos recibido a lo largo del laboratorio, que empezó más o menos en el 2010, en pacientes pediátricos, por ejemplo, estos son muestras, no pacientes. Estas muestras fueron aumentando, inicialmente pues fueron pocas, pero fueron aumentando, tuvimos una disminución en el 2014 y fueron subiendo de manera rápida. Ahora pues apenas llevamos la mitad del año, pero ha ido muy bien el análisis en niños. Pero en seguimientos no mandaban seguimientos, inicialmente empezaron los seguimientos en el 2012. Fueron aumentando un tricito en el 2013 y hasta el 2015 fue que empezaron a enviar más seguimientos, más muestras para seguimiento. Mientras que en los pacientes adultos empezamos aumentando el número de diagnósticos. En el 2012 tuvimos el máximo pico, pero siempre hubo como un número basal de estos seguimientos, y ya después del 2013 teníamos casi que el mismo número de muestras de pacientes que iban a ser testados por primera vez que pacientes que iban a su seguimiento. Todo esto lo que refleja es el conocimiento de la enfermedad. Inicialmente no sabíamos mucho de la enfermedad, adicionalmente no teníamos muy clara la utilidad del monitoreo, lo que tiene que hacerse en el monitoreo, y a medida que han pasado los días, por lo menos en pediatría, hemos visto que ha aumentado el número de muestras y el número de seguimientos. Afortunadamente pasa eso, pero no podemos quedarnos solamente con la citometría del diagnóstico. Tenemos que ver qué pasa con ese niño o con ese adulto con esos clonos, y la única forma de hacerlo es por citometría. Podemos ver la clínica en caso de que aumente la hemólisis, podemos enviarla antes de los 6 meses. Si alguna cosa clínica pasa diferente, pero si no, podemos hacerlo cada 6 meses y después anualmente. Comparando lo que tenemos de pacientes pediátricos y pacientes adultos, no hay diferenciación en cuanto al género. Ambos son más o menos mitad y mitad, tanto en niños como en adultos. La edad promedio de niños que tenemos es de 12.6 años y de adultos es de 43.6 años. El motivo de remisión en pacientes adultos, vemos que la gran mayoría corresponde a anemia plástica, y después vienen las citopenias, pero la gran mayoría viene por anemia plástica. Pero lo triste es que tenemos 43 pacientes HPN positivos sin ningún dato clínico, que no sabemos en dónde ubicarlos. En pacientes pediátricos no tenemos ninguno que no tenga datos clínicos, todos vienen con datos clínicos, y tenemos un predominio de pacientes que vienen remitidos por anemia plástica, y sigue citopenias, pero la diferencia es muy grande si la comparamos con los adultos. Ahora, no sé si es que estamos tamizando pocas citopenias en niños. Bueno, respecto a los clonos en granulocitos en pacientes pediátricos, a clonos en granulocitos de pacientes con anemia plástica, vemos que la gran mayoría de pacientes tienen clonos inferiores al 1%, como lo dice la literatura, y sigue clonos del 1 al 10%, mientras que en adultos la diferencia no es tan grande. Uno esperaría que, al ser también la anemia plástica uno de los principales motivos de remisión, el comportamiento fuera similar a los niños, pero no, y tenemos clonos en todas las categorías, mientras que en niños apenas clonos superiores al 50% solo tenemos uno, el resto son clonos muy pequeños. Respecto al clon en glóbulos rojos en pacientes pediátricos, vemos que la gran mayoría corresponde a clonos inferiores al 1% en pacientes pediátricos, es decir, que no hay hemólisis. La mayoría de ellos llegan porque al diagnóstico tienen anemia plástica, pero no porque hay hemólisis.
Mientras que en los glóbulos rojos de los pacientes adultos sí tenemos representación en todas las categorías. Antes, diga usted, más o menos hace unos 3 años, la gran mayoría de clonos encontrados en pacientes adultos eran clonos en rojos, pero clonos grandes, entre 10 y 50%. Hoy en día, fíjense que la mayoría también es del 1%, porque hemos conocido más la enfermedad, porque pensamos más en ella, porque podemos detectarla mucho antes de que se desarrolle. Muchísimas gracias.